Nadie de nosotros queremos fracasar en ningún aspecto de nuestra vida. De hecho, fuimos hechos para triunfar. Pero sin darnos cuenta, a veces nos acercamos a un terreno que nos conduce a la caída y específicamente en el área espiritual, esto puede ser muy sutil. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vamos a hablar por qué es que sigo cayendo. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Consejos para Familias. Como siempre nos encanta tenerlos aquí en un tema más. Y este tema de por qué sigo cayendo, ¿verdad? Porque muchas personas son cristianas, aman a Dios, pero les ha costado mucho trabajo mantenerse firme y a veces regresan a lo mismo. Es triste escuchar, ¿verdad? Cuando personas se desviaron de su caminar espiritual y ahora están cosechando consecuencias equivocadas pues para sus familias, ¿verdad? Y quiero ponerles un pequeño video, tal vez usted no está escuchando por radio, no lo vea, pero lo va a escribir. Para los que lo ven, lo pueden ver en el canal de YouTube de Pastor Nes Gómez, pero si no, pueden escucharlo también. Y vamos a ver este video brevemente. Entonces, en este video se ve a un pastor sacando a la ovejita de un hoyo, de una cepa muy ahí, y entonces ya con mucho trabajo la saca y ella se vuelve a meter otra vez y es como, y luego la vuelve a sacar y vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Y este video yo creo que es muy significativo porque precisamente habla de lo que pasa a veces con algunas ovejitas que regresan al mismo lugar a llenarse de lodo, ¿verdad? Y creo que es importante reconocer por qué es que nos sucede algo así, qué factores se encuentran involucrados cuando alguien continúa regresando a ese hoyo, a esa situación. Y uno de los ejemplos que a mí me encanta, que nos sirve mucho para este caso, es el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pedro fue un hombre que siguió a Jesús, que estaba emocionado, que dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Era un hombre como muy expresivo, muy extrovertido. Sin embargo, lo vemos caer y lo vemos fracasar. Y vamos hoy en este programa del día de hoy un poquito a estudiar las cosas que sean ocultas de nuestros ojos, pero que a veces nos llevan a estos fracasos repetidos. Y algunas personas cuando caen les cuesta mucho trabajo volverse a levantar. Y hay un salmo que nos gusta mucho, lo hemos citado aquí en este programa, Salmo 19, versículos 12 al 13, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, tenemos errores y cosas que pasan, pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué vuelvo a caer otra vez, verdad? Y dice aquí, David decía, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que yo no sé que están pasando en mi corazón. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces vamos a ir estudiando qué sucedió en Pedro como un ejemplo de alguien que volvió a caer, negó al Señor, dudó del Señor, pasó por un tiempo de remordimiento muy fuerte. Yo creo que el primer punto para poder entender por qué regresamos al mismo hoyo es la negación de nuestra propia vulnerabilidad. O sea, que a veces nos captamos, no, a mí no me va a pasar, yo estoy bien, yo ya, ahora sí que estoy más allá del bien y del mal. En Marcos 14, versículos 29 y 31, fíjese, Pedro declaró, Jesús le dice, Pedro, esta noche me vas a negar. Jesús le advierte, estás en una situación muy vulnerable, aunque estás emocionado, esta noche me vas a negar. Y Pedro responde, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, sí, ¿verdad? Hoy, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y dice que él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, una de las primeras cosas que suceden en un proceso de enfriamiento o de recaída es el concepto equivocado de nosotros mismos, una especie de religiosidad farisaica que nos hace pensar que que ya estamos bien. Yo recuerdo en mi propia vida cristiana, cuando era joven, yo decía, ya la hice, ¿verdad? Y ya dejé estas cosas del pasado y no hay problema. Y sin querer, uno puede empezar a perder de vista su propia vulnerabilidad. Como decíamos en la introducción, y lo dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea,
Si usted quiere seguir firme, tiene que observar qué está pasando dentro de usted, alrededor de usted, en su vida espiritual, en su corazón. Si hay cosas que todavía en nuestra mente seguimos acariciando, seguimos viendo como muy valiosas, muy recompensadoras, allí existe un peligro. Entonces, cuando pensamos, a mí no me va a pasar, supe de un hermano que cayó, de un hermano que fracasó, de un hermano que hasta estaba en la alabanza o hasta predicaba y lo que sea. Entonces, cuidado con el orgullo espiritual que no nos permite vernos con objetividad, hermanos queridos, llegando al concepto inadecuado de que pues estamos bien y que no necesitamos del Señor. Fíjense, Cristo dijo en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, déjeme decirle por favor esto, aunque hayan pasado muchos años de que usted se hizo cristiano y va a la iglesia, ya está los domingos, sirve en un ministerio, lo felicito, pero aún así Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el día que nosotros empezamos a olvidar lo vulnerables que somos, hermanos, la tentación puede llegarnos. Le pasó a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió salmos, que tuvo encuentros con el Señor tremendos, sin embargo se descuidó. Él vio una mujer que estaba bañando en la azotea, era la esposa de uno de sus generales, la manda a llamar, se acuesta con ella y bueno, usted ya conoce la historia. Entonces, alguien ha dicho, ¿verdad? La humildad no es negar nuestras fortalezas, sino más bien admitir nuestra debilidad. Yo puedo tener de cristiano 46 años, pero si me descuido, si descuido mi vida con Dios, si me expongo a la tentación, si me creo el muy fuerte, entonces puedo caer y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado para no ser como esa ovejita obstinada que regresa al hoyo otra vez, porque eso es algo peligroso. Hay gente que se ha alejado y le ha costado mucho trabajo regresar. Y si tú te encuentras el día de hoy en esta situación, yo quiero darte una palabra de ánimo. Por favor, sigue luchando. Por favor, no te des por vencido. Aunque hayas caído 20 veces en el mismo hoyo, sal otra vez, pide ayuda. Y estos consejos que te estamos dando de la palabra, tómalos para que puedas decir, bueno, no es que yo no pueda cambiar o que Dios no me escuche, es que no he hecho las cosas correctamente. He escuchado a cientos de personas. Recientemente escuchaba el caso de alguien que me decía, pues es que ya traté y no pude. Sí, trataste, pero ¿cómo? Dice una persona, es que yo ya entré a ese programa y no me sirvió. Le dice, no, si tú trabajas el programa funciona. Entonces hay personas que lo hacen a medias, lo hacen mal, no les funciona y lo descartan. Ya traté eso y no sirve. No, por favor. Tenemos que aprender a saber que tenemos que reconocer que muchas veces no hemos hecho las cosas bien y que por eso volvemos a fracasar. Yo te animo de verdad, levántate, regresa a la iglesia, vuelve a tu comunión con el Señor, no aceptes la condenación del diablo que dice, ya para qué regresas, tú eres el mismo, tú nunca vas a cambiar, vas de mal en peor, ya prometiste que ibas a cambiar y no cambiaste. Muchas veces cuando hemos hecho promesas de cambio se basan en nuestras fuerzas. Ahora sí ya no lo voy a hacer. Ahora sí de veritas que ya no vuelvo a tomar. Ahora sí de veritas que ya no vuelvo a decir mentiras. Ahora sí ya y volvemos. Y es que estamos apoyándonos, lo vamos a ver eso, en nuestra propia fortaleza. Otro segundo punto que vemos aquí en la vida de Pedro es su indiferencia a la palabra de Dios. O sea, mire, en Marcos 14:27 Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, nosotros a veces como que nos desconectamos de la palabra. Jesús dijo, escuchen bien todos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros necesitamos, no por religiosidad, no por costumbrismo, no por imposición, por necesidad. Usted come no porque lo obliguen, porque le gusta la comida y hasta come de más. Entonces, en lo espiritual uno come la palabra porque es nuestro alimento, es nuestro sustento, es lo que nos trae claridad. Usted puede decirme, pastor, pero es que yo leo y no entiendo a veces. Propóngase estudiar, meditar, leerla despacio,
Miren, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, sé una persona de la palabra, mi hermano querido. Entonces, después de que Jesús le había dado esta advertencia a todos los discípulos, tan clara, basada en la Biblia, era el momento de estar alertas. Y ¿sabes qué? Ahí está escrito que vamos a fracasar, entonces vamos a hacer caso de la advertencia de Dios. Pedro y los demás discípulos hubieran podido tener una reacción mejor si tan solo hubieran valorado y escuchado lo que Jesucristo les estaba diciendo. Yo creo que esto es muy importante. Es sorprendente ver cómo muchos de nosotros tenemos un cristianismo según su propia forma. Bueno, yo voy a la iglesia, pero me da flojera la alabanza. Voy a la iglesia, pero no me gusta leer la Biblia, me aburre, me cansa. Y le llamamos un cristianismo tipo hamburguesa. Pues me gusta la hamburguesa, pero no me gusta la mayonesa o la ketchup o la mostaza. O sea, bueno, usted puede elegir su hamburguesa como le guste, pero el cristianismo no es como a mí me gusta, es como Dios manda, ¿verdad? Entonces, es muy importante que que nos demos cuenta de lo imprescindible. Escuche bien, que es el mantenernos conectados con la palabra del Señor de manera devocional. Hermanos, esto es fundamental. ¿Cómo alimentas tu espíritu? ¿Cómo fortaleces tu alma? ¿Cómo fortaleces tu fe? ¿Cómo fortaleces tus razones para seguir firme en el camino del Señor? Entonces, debemos cuidarnos, hermanos, de a veces como que, sí, ya escuché yo ese mensaje y como que no hacemos caso. A veces damos por hecho muchas cosas al punto de que las ignoramos y somos capaces de debilitarnos. Yo quiero rápidamente dejarte la información. Si tú tienes una pregunta, queremos pedirte que vayas a nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez o a nuestra página de Facebook, Pastor Nets Gómez, y ahí nos dejes por escrito tu pregunta, por favor. Si no la contestamos el día de hoy, podemos contestarla los viernes que tenemos día de preguntas y respuestas. Nos gusta mucho escuchar qué piensan, qué sienten, qué es lo que está pasando y será un privilegio contestarles con la palabra del Señor. Y también quiero recordarles de nuestro sitio de internet, netsgomez.com, www.netsgomez.com. Tenemos una escuela en línea, tenemos cursos para ustedes, tenemos enseñanzas que les van a servir muchísimo. Aprovechen, por favor, no solamente el programa que escuchan, gracias por escucharnos, pero también algunos cursos que tienen enseñanzas largas, tienen videos on demand. Usted los puede ver cuando quiera y los va meditando, tienen ejercicios, tienen paneles de preguntas. Les recomiendo, vaya por favor para netsgomez.com y aproveche los recursos que están ahí para usted. Entonces, estamos hablando de cómo estas ovejitas pueden a veces volverse a meter al hoyo. ¿Por qué nos meteríamos en el mismo hoyo otra vez? Bueno, ya veíamos, número uno, por la negación de nuestra propia vulnerabilidad. O sea, el no darnos cuenta. Yo pienso en esto, ¿no? Por ejemplo, David, un hombre tan sabio y tan tremendo que cayó. O sea, digo, bueno, si David, que era muchísimo mejor que yo en muchos aspectos, cayó por descuidarse, yo no puedo descuidarme. Segundo paso es la indiferencia hacia la palabra de Dios. Hermanos, lo que Dios nos ha dicho en su palabra, cada advertencia, promesa, palabra, canto, poema de la palabra, historia, son para nosotros. Dice Pablo, estas cosas se escribieron para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no pequemos como ellos pecaron. O sea, dice, la Biblia está llena de lecciones para nosotros que nos fortalecen para estar firmes y no caernos como esa ovejita otra vez en el mismo hoyo. Tercer paso o situación es una disminución en la vida de oración. Nuestra vida de oración, hermanos, se la ha llamado como el oxígeno. Si usted no tiene oxígeno, se muere. Entonces, la oración, esta conversación con Dios. No hablo de que usted diga, Señor, ayúdame, bendíceme, bendice a mi esposa, a mis hijos, que vaya bien el trabajo, Diosito, por favor, que este policía no me pare. O sea, podemos orar de esa manera casual, de esa manera yo le llamaría como oraciones tipo genio de la lámpara, ¿no? Le pedimos a Dios 20 deseos y nos vamos. No, hablo de una vida devocional, donde usted toma tiempo,
donde tiene listas de oración, donde usted adora, donde usted platica, donde usted espera. Esta parte, hermanos, es fundamental. Mira, Cristo les dijo en Marcos capítulo 14, versículos 37 al 38, vino luego y los halló durmiendo, porque les dijo, vamos a orar, acompáñame, vamos a orar. Y dice que cuando llegó estaban todos roncando y les dijo a Simón, específicamente a Simón, estás dormido, no has podido velar conmigo ni una hora, velad y orar. La palabra velar es estar alerta y orar para que no entres en tentación. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. O sea, está diciendo que mucha razón o de la razón por la que caemos en la tentación es por falta de oración. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces, todo esto fue como una cadena. En la vida de Pedro hubo este descuido o esta negación de su vulnerabilidad, esta desconexión de la palabra y una disminución. Si Pedro no se hubiera jactado, habría escuchado la advertencia de Jesús y entonces habría orado para pedir al Señor su ayuda a pesar de que estaba cansado. Si tú estás en tiempos de tentación, ora al Señor. Programa en tu día. Sabes que de tal a tal hora, ni teléfono celular, ni televisión, ni trabajo, nada. Yo quiero enfocarme en conectarme con mi bendito Salvador. Hay muchas personas cristianas que pueden ser cristianas sin tener una vida de oración, sin meditación de la palabra. Llegan a pensar que su tiempo en el cristianismo o aún su servicio a la iglesia es como que les sostiene. Es que yo sirvo, hermano. Yo sirvo con ujieres, yo sirvo en la alabanza, yo sirvo con niños, lo felicito, pero el servicio no le va a sostener. Usted coopera en la iglesia, qué bueno que lo hace, pero usted necesita la vida de oración. Cristo mismo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que pasaba las madrugadas orando, que se paraba tempranísimo, pasaba la noche orando. Si Él, siendo quien es, necesitó ese tipo de oración, ¿cuánto más usted y yo, que somos tan vulnerables, hermanos queridos? Entonces, repito, hay muchas personas cristianas que pueden ser cristianas sin una vida de oración y meditación de la palabra y piensan que porque sirven en un ministerio ya por eso ya la tienen hecha. Quien nos sostiene, hermanos, es Cristo y nada más. Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Dijo en Juan 15, versículos 4 y 5, como la rama no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy, dijo Jesús, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, esto les ha pasado a los mejores. Han caído porque descuidaron estas cuestiones fundamentales. Y no lo digo para que se condene. Yo le he dicho, usted no ha orado, empiece a orar. No ha leído, empiece a leer. Se aburre, lea parado, lea pensando, lea con ese cuidado, como si cada versículo fuera un tesoro. Dice la Biblia, escudriñalo más que a tesoros, medítalo, memorízalo, platícalo, escríbelo, óralo. Hermanos, es importantísimo. No somos infalibles. Aunque seamos pastores, aunque seamos predicadores, aunque tengamos años de cristianos, por favor, el descuido del hombre y sus propias ideas le pueden hacer pensar que en su caso, él sí puede estar sin oración. Yo con que sirve en la alabanza ya la hice. No, Señor. Muchas personas piensan, pues es que yo ya tengo años, hombre, ya. No, te puedes estar enfriando. Mucho cuidado con el enfriamiento espiritual, que es sutil. Es una especie de deslizamiento. Usted se va escurriendo sin darse cuenta y de repente ya está lejos. Se siente incrédulo, amargado, dudoso, quejumbroso, criticón, y usted se está enfriando. Tenga mucho cuidado, hermano querido. Otra cosa más es la dependencia de la carne. Pelear en vez de... Somos llamados a pelear nuestra batalla. Pablo decía, yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Él hablaba de esta lucha constante. Mire cómo dijo Jesucristo en Marcos 14, 47. Seguimos hablando un poquito de Pedro. Pero uno de los que estaba allí sacando la piedra, sacando la espada, no sé dónde saqué la piedra, la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Aquí Pedro nos suena
muy espiritual y muy valiente, pero no era ni el momento ni el lugar de hacerlo. Cuando Cristo les dijo a ellos, les dio una palabra, y Pedro la malentendió. Existen personas que aún estando sin vida espiritual pueden hacer cosas que parecen muy espirituales. Ya están desconectados, ya se están enfriando y como que suenan muy espirituales, muy impresionantes, pero no producen ningún fruto espiritual. Hermanos, nosotros no producimos fruto porque seamos muy espirituales o muy inteligentes o muy religiosos. Producimos fruto porque estamos conectados con Cristo. Yo no puedo salvar a nadie, no puedo cambiar a nadie. Es la presencia, es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra en las vidas. Entonces no podemos depender de nuestra carne, nuestro abolengo, nuestro puesto, nuestra historia. Dependemos del Señor, de su precioso Espíritu Santo. Qué importante, Pablo dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones, dándole gracias al Señor. Hermano, sea lleno del Espíritu Santo. Cuando un creyente se desprende, así como la rama puede verse todavía verde, pero ya está pasando por un proceso de marchitarse. Los creyentes, aunque parezcan que hacen cosas que parecen impresionantes o religiosas, pueden ser productos de su carne simplemente y no conducen a nada. Pedro hizo alarde de fortaleza. Yo nunca te voy a negar y yo con mi espada aquí lo resuelvo. Pobrecito, ¿verdad? Obviamente fracasó. Entonces, Pedro fue pasando por este proceso. Otra cosa más que vemos en Pedro fue este distanciamiento de Dios. Dice la palabra en Marcos 14, 54, y Pedro lo seguía de lejos. O sea, mira, a veces uno puede estar en la iglesia, pero está en el celular. Fue al servicio y sirvió, no sé, en la cámara, pero ni siquiera oyó la prédica, ni siquiera se encontró con el Señor. Hay gente que está alrededor de la iglesia, pero no en la iglesia. Yo por eso le digo, si usted sirve en un ministerio, ok, un día, o sea, vaya a servir en uno, pero en otro siéntese y reciba, con un cuaderno, con su atención completa, sin celular, sin estar aquí hablando. Hay gente que de veras está en los servicios de la iglesia, mis hermanos, pero está en otro lugar y se está desconectando. Entonces, hermanos, mucho cuidado con ese distanciamiento de Dios. Por favor, detecte los procesos que están pasando en su vida, porque lo que sucede es que empieza a haber un cristianismo superficial. Va a la iglesia, pero ya está en el edificio, pero su corazón está a kilómetros de allí. Y ya, repito, está incrédulo, está con crítica, está con amargura. Dios tenga misericordia, hermanos queridos. Otra cosa más que le pasó, que nos puede pasar en los procesos de enfriamiento y de volver a caer en el hoyo, es desconectarnos de la gente de Dios. O sea que ya no tenemos amigos cristianos, como que nos sentimos incómodos con los cristianos. La Biblia dice, considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Dice, confiésense sus pecados unos a otros. Dile a tu hermano, tengo una lucha, tengo un problema, tengo esta tentación, acabo de caer, hice tal cosa. Hermanos, la desconexión de la congregación y de la comunidad es el último paso ya de la decadencia, donde la persona vuelve a meterse al hoyo y ya estando adentro piensa que no tiene ni siquiera una salida. Entonces, a veces las personas, repito, están ya en el servicio, pues están viendo las lámparas, o ya no sirve el aire acondicionado, o fíjate que esta hermana la semana pasada vino, pero ahora ya no, viene vestida medio rara. Ah, mira, el pastor ahora como que trajo esa ropa que no me gusta, anda medio ronco. O sea, están en todo, pero no están conectados, no están recibiendo, les aburre el cristianismo. Entonces, esto fue algo muy peligroso. Pedro mismo experimentó, hermanos, esta situación de este deslizamiento. Ahora, lo hermoso, yo quiero obviamente ir cerrando este programa, cómo Jesús levantó a Pedro, lo restauró, le dio la oportunidad, lo usó, lo perdonó, y escuchó su palabra cuando le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, yo quiero solamente concluir nuestro tema del día de hoy, dándonos cuenta de las cosas que están ocurriendo que nos hacen regresar al mismo lugar. Y yo le quiero animar que no acepte
la narrativa del enemigo que le dice, tú nunca vas a cambiar, tú eres el mismo, mentira del diablo. No acepte tampoco cuando dice, es que tú ya trataste y no pudiste, ya fuiste al retiro o ya fuiste a tal programa y sigues igual. No, no acepte los argumentos que le quieren justificar el regresar al mismo hoyo. Acepte las promesas, la esperanza, el poder, el perdón que viene del Señor para que vuelva a salir y se mantenga limpio y se mantenga libre en el nombre de Jesucristo. Vemos después cómo Pedro fue un hombre restaurado tremendamente. Lo vemos predicando el mensaje del Evangelio con valentía, con claridad, con la unción del Espíritu Santo. Entonces, no importa, querido hermano, qué tan lejos hayas caído, el Señor te extiende una oportunidad. Y algo muy importante, hermanos, reconéctese, por favor, con la palabra, con la oración. Yo sé que este tema usted lo ha escuchado muchas veces, ¿verdad? El que no debemos descuidar nuestra vida devocional. Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y decimos que hay gente que de momento puede, desconectada de Cristo, sigue haciendo cosas. Tal vez predica, tal vez canta, tal vez, no sé, evangeliza o sirve en algo, pero ya su corazón está desconectado. Es el tiempo de regresar al Señor. Y si usted se encuentra en este momento como esa ovejita en el hoyo, sálgase, mi hermano. Regrese a casa y pida ayuda, porque aquí estamos los pastores y los líderes para ayudarle, para animarle, para orar por usted y también para darle algunos consejos para que usted ya no regrese a ese mismo hoyo, sino que se mantenga firme en el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Dios me los bendiga. Gracias por escucharnos. Seguimos con nuestro siguiente programa el día de mañana. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.